que nos acompañan de Rival Puesto Bolsa. Básicamente agradecer también a todos los que se están conectando y están interesados en conocer un poquito más de lo acontecido en el 2024 en términos económicos y cuáles van a ser las perspectivas económicas desde el punto de vista del informe eh, eh, técnico macroeconómico del Banco Central. Para lo cual el señor Vidal Villalobos, quien es economista, jefe del puesto Bolsa, eh, nos va a hacer un repaso, un breve resumen de lo que sucedió en el 2024 y básicamente hablarnos cuáles son las perspectivas para el 2025. Nuevamente, gracias a todos los que se han unido y les cedo la palabra a Vidal para que nos, nos, nos instruya con sus conocimientos. Gracias, Giorhani. También muchísimas gracias a Daniela y a Nailea por la coordinación. Voy a darle primero la palabra a Luis Alfredo para un saludo general. Hola, muy buenos días. Muchas gracias ahí por el espacio. Es de nuestro interés hablarles un poquito sobre lo que pasó en este 2024 y lo que estamos esperando para el 2025, ya que el 2024 tuvo ahí ciertos temas importantes que han afectado los rendimientos de los portafolios, pero en realidad este 2025 creemos que va a ser un año interesante a pensar. Entonces la idea era hacer un repaso de lo que estamos viendo o lo que pasó en el 2024, qué factores afectaron nuestros portafolios y en el 2025 qué podríamos esperar para beneficio de nuestro portafolio. Sin más por el momento, más bien, nuevamente, mil gracias por el espacio y ahí estamos para servirles. Don Vidal. Gracias, Luis Alfredo. ¿Me pueden confirmar si están observando una presentación que hemos preparado para ustedes? Sí, claro. Ok, listo, excelente. Entonces vámonos de una vez. El año 24 y el año 25, sin lugar a dudas, queda marcado por este señor. Ayer me preguntaban que si esta fotografía yo la había modificado con inteligencia artificial y no, es una fotografía real. Así era Trump cuando fue cadete allá en los Estados Unidos. ¿Y por qué desde el 24? Porque el año pasado, ante la expectativa de que se venían elecciones en los Estados Unidos y no se sabía si iba a quedar o no iba a quedar, si iban a continuar los demócratas o iba a haber un cambio de rumbo con los republicanos, como finalmente ocurrió, el mundo se mantuvo en cierto impas. Entonces, este precisamente va a ser un elemento importante para explicar cosas que ocurrieron el año pasado. Porque aunque no era todavía presidente, se empezó a sentir la intencionalidad de la política monetaria de Trump. A pesar de todo esto, quiero contarles y decirles que en pantalla tenemos un indicador de bolsa, es el S&P 500. En este instrumento hay 500 acciones de las más importantes a nivel global. En esa canasta se mete y se hace como una licuadora mediante un algoritmo el valor del índice, pero detrás de lo que están es el valor de las 500 acciones. Algunas pesan más que otras, por eso es que no es dólar a dólar, sino que hay una ponderación. Apple, por ejemplo, pesa mucho en los indicadores de bolsa. La tabla y los cuadros. Hola. Hola, le agradezco por favor se ponga mute a la persona que está hablando. Pensé que era una consulta. Entonces de una vez no, le íbamos a atender a Giorhani, no se preocupe. Gracias. Ok. Como podemos observar entonces, vean ustedes que la bolsa el año pasado y en los primeros meses de este año se ha mantenido al alza a pesar de todo. Claro, no es una carretera prístina, sino que vean que hay caídas y hay levantines, hay valles y hay picos. El trabajo que nos corresponde a nosotros como asesores es buscar oportunidades de mercado, ver dónde deberíamos estar en cualquier momento y tratar de darles una asesoría adecuada en la parte del portafolio que nosotros estamos gestionando y que les estamos regularmente aconsejando.
Uno de los elementos importantes que vemos en el mercado internacional es el comportamiento de las tasas de interés. Una tasa de interés es un precio, el precio del dinero, de pedir prestado o de ahorrar. Entonces, ¿qué es lo básico que nosotros vamos a buscar que nos cubra? Lo básico es la inflación. Y luego algún premio adicional. En este caso, estamos hablando de los Estados Unidos y la inflación en los Estados Unidos a mediano plazo se espera que fluctúe 2%, a veces más alto, más bajo. Pero, ¿por qué este tema es relevante? Porque en la pandemia cerramos la economía y subieron los precios, subió la inflación. Cuando la inflación sube, tenemos que combatirla. Y para combatirla, subimos las tasas de interés para frenar la demanda, tanto de familias como de empresarios. O sea, los créditos se ponen más conchos, entonces la gente frena eso. En aquel momento, los bancos centrales no se decidieron a dar la dosis de medicamento, o sea, subir la tasa, porque se consideró que una vez que regresáramos a la normalidad, las cosas en el mercado se acomodarían por sí solas, y así no ocurrió. La demanda regresó furiosa. Fue como soltar toros, ¿verdad? Porque nos tenían encerrados. Pero la oferta estaba debilitada porque muchas empresas habían quebrado. De tal manera que hubo un desfase importante entre una demanda mayor y una oferta menor, y eso subió precios. Así que ya empezaron a cambiar de opinión los bancos centrales, que son los médicos de cabecera. La cosa se puso todavía más complicada a principios del 2022 con el problema Rusia-Ucrania, que subió precios de fertilizantes, abonos, petróleo subió a 125 el barril de petróleo, hoy está por debajo de 80, y todo esto volvió a ponerle leña al fuego de la inflación. Así que había que urgentemente subir tasas de interés. Así lo hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos, así lo hizo el Banco Central de Costa Rica. Y todo medicamento tiene efectos secundarios. Subir las tasas de interés pone en riesgo que las economías entren en recesión porque el crédito es muy caro. También tiene un efecto en los tipos de cambio, porque en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, como lo vamos a ver dentro de un momento, subimos la tasa en colones, hicimos muy atractivo el ahorro y la inversión en colones y dejamos de lado los dólares, o sea, se cayó la demanda de dólares. Está empezando a retornar, pero en aquel momento se cayó la demanda en dólares y por lo tanto el dólar, como cualquier otro precio en el mercado, se cayó el tipo de cambio. Aunado también de que ya en ese momento se habían tranquilizado las cosas en Rusia, Ucrania, por lo menos en el mercado petrolero, y el petróleo bajó también. Y finalmente tenemos otro efecto que es muy importante y que Alfredo lo introdujo. Cuando nosotros movemos la tasa de mercado, los activos que tenemos en inversión contablemente por las NIF se mueven de precio. Muy fácilmente quisiera tratar de explicarles este fenómeno. Si yo ya compré bonos con una tasa de interés anterior, los nuevos bonos que salen al mercado vienen, perdónenme la expresión, es para hacernos entender, vienen más sexys porque pagan más interés. ¿Cómo hago financiera y contablemente para equilibrar el valor de ambos bonos? El mío, que rinde menos porque lo compré en otras condiciones de mercado, se le hace un ajuste a la baja en la valoración. Uno podría decir, ¿hay una pérdida ahí? No, porque yo no estoy vendiendo el título, no lo estoy haciendo efectivo, me lo voy a dejar para ganarme los intereses y que las cosas se vuelvan a acomodar cuando la inflación baja, bajan las tasas de interés y vuelve a subir el valor de los títulos. Esto nos pasó a todos, incluyéndolos a todos ustedes. Porque si recordarán en esos años, en esos meses, las operadoras de pensiones nos mandaban los estados de cuenta y no los queríamos ni abrir porque teníamos pérdidas, ¿sí? Por valoración. ¿Y qué nos explicaban las operadoras? Esto es cíclico, esperemos a que baje la inflación y las cosas se vuelven a acomodar.
Pero las tasas de interés, como la que tenemos en pantalla, también abrigan y tienen un determinante tremendo en economía, que aunque no lo crean, es psicológico. Es el miedo o la confianza. Por ejemplo, cuando la gente tiene miedo, va y compra oro. Entonces el precio del oro sube, como estamos ahora a casi a $3,000 la onza Troy, y algunos dicen que va a llegar a 3,300 en menos de 3 meses. Pero donde nos podemos ir a resguardar también es al bono de 10 años del Tesoro. Lo compramos como una garantía. Entonces, ¿qué pasa en momentos en donde la tasa es menor? Como por ejemplo aquí, que estuvo por debajo de 3,75. La gente dice, yo prefiero que me paguen menos, o sea, 3,75 y no 5 o 4,5, porque me estoy refugiando. Pero cuando también la inflación se levanta, no cede, como está pasando en los Estados Unidos, entonces la gente dice, un momento, a mí me tienen que pagar un poco más porque la inflación está más alta, que fue lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado. Y hoy más bien estamos teniendo una reducción de esos niveles, perdón, pero tiene algo que ver, a mi juicio, con esto que ocurrió en septiembre. El cóctel de Trump realmente es inefable, es inentendible. Un día dispara para un lado, otro día dispara para el otro. Entonces la gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, se refugia. Y vean ustedes que van a el tema del tesoro. Lo demandan, aunque les paguen menos, y la rentabilidad baja. En este caso, como hay más demanda, el precio sube del bono. Pero hay una relación inversa entre el precio y la rentabilidad. Si el precio sube, la rentabilidad baja, que es lo que estamos viendo precisamente acá en este fenómeno y en este gráfico. Ok, pero entonces, si la tasa baja, eso quiere decir que los precios de los activos suben, que fue lo que expliqué hace un momento con el tema del efecto secundario. Sí, en efecto, ha habido una recuperación importante en el precio de los activos y es ahí donde nosotros tratamos de buscar algunas alternativas. Ya les conté que el precio del petróleo también varía. ¿Por qué lo traemos? Porque es un componente muy importante de la inflación. En el caso nuestro, en Costa Rica, el 19% del valor de las importaciones es gasolina y diésel, porque recuerden que nosotros no refinamos petróleo, traemos el producto terminado. Y vean efecto Trump donde se ve. Observen ustedes aquí la caída en el precio del petróleo, que estaba en 80 hace unas semanas atrás. Y venía al alza. Vean el movimiento previo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que el 20 de enero, cuando toma posesión Donald Trump, dice que no va a apoyar el desarrollo de energías alternativas como lo hizo Biden, sino que él va a seguir drill, buscando petróleo. En los mercados, las cosas no solamente se ven afectadas por la oferta y la demanda. Ya vimos en el gráfico anterior que el miedo o la confianza también impactan precios. En ese caso, la rentabilidad del bono del Tesoro de 10 años. Pero en este, lo que tenemos también son las expectativas. Si el mercado considera que va a haber más oferta de petróleo en el futuro, como parece ser por la exploración que promete Trump, pues entonces va a haber más oferta y el precio debe caer. Y aquí está. Pero además de eso, nos dan noticias de China, de que China no va a crecer a las mismas tasas que estaba creciendo en años anteriores. Y si China recorta su demanda, incluye la demanda de petróleo. De tal manera que a una menor demanda también menor precio. Bien, durante toda la conversación que vamos a tener, que se va a extender un poquito menos de una hora para dar un espacio a preguntas que ustedes puedan tener, en realidad la tónica va a ser Trump, queramos o no. 4 ejes: menor inmigración, mayor proteccionismo, recorte de impuestos y desregulación. Vean que el mundo subió las tasas de interés para luchar contra la inflación ha bajado, ahora estamos bajando las tasas de interés, pero todo esto que promete Trump es inflacionario. Mayor proteccionismo, aranceles,
Sube los aranceles, suben los precios. Recorta impuestos a la gente en los Estados Unidos. La gente va a tener más dinero en la bolsa. Va a poder demandar más. Pero con un detalle. Como quiere echar a un montón de gente que son trabajadores de agricultura, de comercio, de transporte, va a haber menos trabajadores, menos oferta. Entonces, aquí hay una combinación de una demanda mayor por recorte de impuestos con una menor oferta por expulsión de inmigrantes. Eso es inflacionario. Y esto precisamente es lo que ha frenado al mundo para tomar decisiones, porque la gente no lo tiene absolutamente claro. El tema es que Trump no está solo. Estados Unidos es una república democrática y tiene pesos y contrapesos. Entonces vean ustedes que puede haber contrapesos en el Congreso, como ocurrió en diciembre del año pasado. Ojo que todavía no era presidente, Biden era el presidente. Biden tuvo que ir a pedir un permiso para aumentar el límite de la deuda y poder gastar para poder cerrar el año. Con mucha diplomacia y con mucha caballerosidad, Biden dice, voy a pedirlo, pero para que alcance hasta marzo del 25. Ya Trump había sido electo. Para que Trump no tenga que preocuparse de esto ni en enero ni en febrero, sino que ya en marzo debe haber casi. El plan ya estaba acordado entre demócratas y republicanos. A Trump no le gustó, así que mandó a Elon Musk a hacer lobby para que le alcanzara no hasta marzo, sino que le dieran 2 años más. Y le hizo una serie de cambios al documento. Eso ya estaba negociado previamente. Recibió el voto en contra de 38 congresistas republicanos. O sea, Trump no las tiene todas en el Congreso. Puede encontrar dificultades, como las encontró también el 3 de enero pasado, cuando los republicanos querían nombrar a su líder, darle la continuidad a Johnson, y no tenían todos los votos. Entonces tuvieron que recurrir a los demócratas. Pero también hemos visto que hay impugnación en las cortes. Ustedes recordarán que ese 20 de enero, cuando toma posesión Trump, dice, los niños que nazcan en suelo norteamericano, que antes todos eran norteamericanos por nacimiento, ya no lo van a hacer si son de inmigrantes ilegales. Y eso fue impugnado y está ahí en veremos. Y entonces un día dice que va a ponerle aranceles a México y a Canadá. Ayer dijo que iba a dar un mes más. Y hoy en la mañana dice que no, que siempre van a arrancar otra vez el 4 de marzo. Pero lo que hace es golpear la mesa, tratar de hacer negociaciones como las que eventualmente vimos con el tema del Canal de Panamá y las que estamos viendo en las últimas horas con con Ucrania. Pero pierde la elección Trump en el Congreso del presupuesto que les mencioné y él no dice nada. Eso fue un viernes. ¿Qué dijo el sábado? Quiero a Groenlandia, a Canadá y al Canal de Panamá. Pero hacerse del Canal de Panamá es complicadísimo legalmente, diplomáticamente. ¿Lo va a hacer por la fuerza? Tiene que contar con votos del Congreso para poder hacer una invasión. No lo va a lograr. Y ustedes recordarán también el tema de Colombia, que mandó 2 aviones llenos de migrantes esposados, incluyendo niños. Petro no los quiso recibir, cosa rarísima, porque si yo fuera el presidente de un país y me dicen en aire colombiano, en territorio aéreo, espacio aéreo es el correcto concepto, de Colombia, hay 2 aviones que traen migrantes y los traen en condiciones deplorables, yo los bajo y los libero de una vez. No los devuelvo para que sigan sufriendo, sobre todo porque iban niños. Bueno, Petro se le puso gallito a Trump. Trump dijo, le pongo aranceles y tuvieron que bajar la cabeza. En el caso del Canal de Panamá, al final no eran ni las tarifas, nada. La presencia de China, que puede ser tremendamente estratégico en el canal. Pero fíjense que China llega con Hutchinson Ports a los 2 puertos del Pacífico y del Atlántico de Panamá, ganando una licitación en 1997. Faltaban 2 años para que Estados Unidos entregara el canal. O sea, le bailaron el tema a Estados Unidos, porque los chinos se metieron cuando ellos estaban ahí. Bueno, China no era hace 27 años lo que es ahora, entonces por eso los riesgos geopolíticos.
Pero en realidad el tema es ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? Las autoridades del Canal de Panamá y el gobierno están haciendo un auditaje de este tema y están encontrando algunas cosas que Hutchinson ha incumplido. Incluso se rumorea que en los anteriores gobiernos, en la renovación del contrato, hubo coimas, pagos por debajo. Y de descubrirse y de comprobarse todas estas cosas, serán un elemento para rescindir los contratos de los chinos, que se vayan, que Panamá busque otro, probablemente hasta norteamericanos, o pueden ser israelíes, alemanes, holandeses, que son muy buenos en manejar, griegos, que son muy buenos en manejar puertos y cuestiones navieras. Y yo creo que por ahí va a terminar el asunto, ¿verdad? Van a echarle el contrato abajo a los chinos, harán algún país más amigable y listo. Por ahí terminará el tema. También en la Reserva Federal, aquí tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha manifestado y ha mantenido su independencia, porque antes de la última reunión que tuvieron en enero pasado, los señores de la Fed, Trump les dijo, bajen las tasas. Y ellos dijeron, no bajamos las tasas porque hay algunos elementos de la economía de los Estados Unidos que nos hacen pensar que todavía no hemos controlado la inflación, pero su política económica prometida es inflacionaria. Entonces no nos vamos a permitir bajar las tasas para alimentar todavía más a la inflación, toda vez que venimos luchando con la inflación desde hace muchísimo tiempo. A pesar de todo este ambiente tumultuoso y de incertidumbre y de volatilidad, debo contarles que ahora en enero el Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos para el 25 y el 26. Y vean ustedes, el año pasado el mundo creció un 3.2 con todas estas cosas de si va a haber recesión o no haber recesión, que tenemos inflación alta y tasas de interés altas. Pero a pesar de Trump, 25 y 26 estaríamos creciendo parecido al año pasado. El Fondo Monetario Internacional al final lo que dijo es, vamos a suponer que no va a haber ningún efecto en Trump en la economía. ¿Por qué? Porque lo que hace es que asusta, tira, dispara y luego no concreta o se va a encontrar con un muro en el Congreso o en los tribunales. Estados Unidos hace un año atrás parecía que iba a crecer un 1.4 por el tema de la recesión que vimos en efectos secundarios de la medicina. Creció un 2.8, no hubo recesión. Y entonces esto fue una buena noticia para países como el nuestro, que dependemos de Estados Unidos como nuestro principal socio comercial en importaciones, en exportaciones, en turismo y en inversión extranjera directa. Este año, ¿qué se esperaría? Vean que estamos con un crecimiento muy parecido al del año pasado, 2.7, porque todavía no se ven efectos de Trump, pero el próximo año sí. 2.1. Ok, por ahí se están tomando ciertas consideraciones. Con eso nos venimos a Costa Rica. Y en el caso de Costa Rica, antes quisiera contarles muy rápidamente que tuvimos un capítulo realmente complicado y fue la salida del mercado de COPE servidores, que afectó muchísimo al sector solidarista. 220 asociaciones solidaristas que habían invertido cerca de 125 millones de dólares. En el solidarismo somos más de 460, yo digo, porque yo he estado como dirigente del solidarismo y me involucré muchísimo en este proceso porque el movimiento solidarista me pidió, como economista, como especialista en finanzas, que colaborara en todo el proceso de explicación y de negociación que se llevó a cabo. ¿Qué salió a flote? Salieron problemas de diseño en el crecimiento de la entidad sin un plan estratégico. El problema de ellos fue que estaban concentrados en el sector público y empezaron a tratar de crecer en el sector privado. Una cosa es atender al empleado público, donde yo le puedo rebajar directamente y en un solo monto y a todo el grupo mi cuota, porque firmo un contrato con la institución y me pasan un solo cheque, a empezar a hacer un picadillo de clientes y tratar de irlos a perseguir luego para que me paguen. Pero también hubo debilidades en la conformación del gobierno corporativo. Nombraron personas no competentes para muchos de los puestos.
No tenían la idoneidad ni en la dirección ni en la administración. Y lamentablemente luego nos dimos cuenta que tampoco en transparencia y en honestidad. ¿Se dieron unas alertas tempranas? Sí, se dieron unas alertas tempranas. Tuvimos la posibilidad de utilizar una nueva reglamentación para echar a andar la recuperación de los recursos lo más rápido posible, pero a criterio de muchísimos, y me incluyo, las autoridades se le herdearon en entrar y entonces el hueco se hizo más grande. Por eso es que ya hay algunos procesos administrativos judiciales contra el Estado, porque el servicio que estábamos esperando que nos dieran no nos lo dieron, y era cuidarnos, y era estar ahí con la superintendencia de entidades financieras velando por el interés de los inversionistas. Afortunadamente, este caso comparativamente con otros, ahora tenemos herramientas nuevas que nos permiten una recuperación más rápida. Chicos, chicas, yo estuve también involucrado hace 14 años atrás en la quiebra de Coope MEX, una cooperativa, y no había ninguna ley. Y entonces recuperar la plata pasó 10, 12 años y el deterioro fue terrible. Vean que esta alerta del año pasado sale en marzo, abril, la intervención se hace en mayo, ¿ah? Y ya se recuperó la mitad de la plata en menos de un año. Antes no teníamos esa posibilidad. ¿Qué se pretende con la nueva ley? Evitar contagio, proteger el patrimonio de los que ahorran y los inversionistas y usar el nuevo mecanismo de resolución. ¿Sí? Como ya les dije, ¿qué complicó a la entidad? Incluir al sector privado. Usaron también un mecanismo de consideración de morosidad que se hizo para la pandemia, pero ellos lo dejaron vivo. La ley de usura también impidió que ellos pudieran ir a recoger plata a clientes que tuvieran luego un mínimo más bajo que ese límite de la ley de usura. Entonces les complicó cobrarle a esa gente. Y luego aquí está el tema del engaño, porque nos decían que ellos estaban negociando, que estaban manejando la morosidad y esas negociaciones eran inexistentes. Y entonces vino el proceso de intervención. Cuando llega la irregularidad de grado 3, particularmente, y para no hacerles muy largo la historia, es si cae la suficiencia patrimonial por debajo de 10. Y en el último corte que se hizo en marzo del año pasado, cayó por debajo de 10 y entonces entraron. Legalmente no se podía antes de eso, aunque vean ustedes que hay una gran cantidad de cosas que se podían utilizar como herramientas, pero muchas de esas para poderlas probar había que abrir un proceso judicial que iba a llevar mucho tiempo. Entonces, entran con esta ley más el artículo 139 bis de la ley del Banco Central, donde se suspenden todas las operaciones de la operativa y dejan como metido en un corral a los inversionistas esperando la resolución. Esta ley 9816 establecía que o tratamos de vender todo el negocio, lo que pasa, venderlo completo era un saco donde habían papas que no estaban buenas, no las iban a comprar, no iban a pagar por ellas. O tratar de vender una parte que se llamó banco bueno y luego lo otro que no se podía recuperar, dejarlo en un fideicomiso a lo que han llamado banco malo, que fue por donde realmente nos lanzamos finalmente. Entró el Banco Popular, tomó una parte importante de los activos y de los compromisos, por eso es que ha devuelto la mitad más o menos de los recursos, y el resto de los recursos en este momento quedan en suspenso, esperando que continúe don Marco Hernández, el interventor, recuperando activos, vendiéndolos y conforme va sacando plata, repartiéndola entre los inversionistas. ¿Va a haber pérdida? Sí, sin lugar a dudas va a haber una pérdida. Es una quiebra, es un cierre de una entidad. Esperamos a que las autoridades judiciales logren solucionar algunos temas que han entrabado un poco el proceso. Por ejemplo, un grupo de inversionistas tomó la decisión de impugnar algunos de los artículos de esta ley 9816 que acabamos de ver.
y mientras eso se resuelve no se avanza tan rápido. Pero bueno, hay edificios, hay carros, hay cosas que se puedan vender y recuperar en el futuro un poco más de recursos. Bien, eso era lo que les queríamos contar con relación a este caso y volvemos ahora a Costa Rica para ver los determinantes macroeconómicos. Al igual que el resto del mundo, Costa Rica sufrió de inflación. Vean ustedes aquí la inflación del 2022 al 2023, la interanual, que son 12 meses atrás, y la acumulada es ir acumulando los meses. Por ejemplo, a este momento vamos a acumular 2 meses, enero y febrero. Ya vamos a ver cómo quedó enero, porque febrero no ha terminado. Pero cuando termine febrero serían 2 meses. El próximo mes tendríamos 3. Pero en marzo podemos echar 12 meses atrás y esa es la interanual. Vean ustedes que en ambos casos, por allá de agosto del 2022 llegamos a tener una inflación hasta del 12%. Luego se cayó la inflación, la tuvimos negativa y la tenemos muy baja. Para combatir la inflación, vean lo mismo que conté para el resto del mundo. Subimos la tasa de interés, esto es también desde el 2022 a la fecha, la llevamos a un 9% y ha venido bajando la tasa y se encuentra en un 4%. Hace un año, con aquel Estados Unidos creciendo un 1.4, pero que finalmente terminó creciendo 2.8, hace un año el Banco Central creía que Costa Rica crecería casi como un 3%. Terminó creciendo un 4.3%. Para este año, el banco espera un crecimiento de 4.1. Aquí, sigue primando el tema de la inflación alta, de las tasas de interés altas, la entrada de un nuevo gobierno en los Estados Unidos y que nosotros estamos también prácticamente en año electoral. Entonces, por eso se recorta un poco el crecimiento y para el próximo año todavía más. ¿Por qué? ¿Quién va a quedar en la presidencia de este país? No sabemos. ¿Cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa? No sabemos. Entre más dispersa la Asamblea Legislativa, más complicado tomar decisiones en este país. Y si hay que tomar decisiones para el crecimiento del país, va a estar difícil. Entonces tenemos una nebulosa. Y vean que tenemos retos importantes este y el próximo año. No solamente por Trump, sino por nuestra propia cosecha. Pero hay cosas buenas. Costa Rica tuvo que ponerse de acuerdo en el año 2018 con la Ley 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para mejorar precisamente la situación fiscal, porque teníamos déficits recurrentes que alimentaban la deuda y se estaba haciendo una bola de nieve. Entre más crezca el país, es mejor porque yo recojo más impuestos. Entonces me puede ir mejor en el tema fiscal. Costa Rica está demostrando que ha crecido bien. Como acabamos de ver, este es el IMAE, es otro indicador, no es PIB exactamente. Esto es como una prueba corta, índice mensual de actividad económica. En el de diciembre, no el año, porque el año terminó en 4,3, como acabamos de ver, en diciembre se aportó 4.8. Eso quiere decir que meses anteriores tuvimos Parece que se cortó la imagen. para onshoring dentro de las fronteras nos podrían complicar. El Banco Central está estimando que el crecimiento de zonas francas para este y para el próximo año se va a quedar en un 5% ante esta situación. ¿Ok? Esos son los retos que nos planteamos. Ya les conté que con uno de los datos más recientes, este fue del 7 de febrero, la inflación del mes de enero. Es el primer mes del año. Pero entonces, ¿cómo cerró el 24? En un 0,84% de inflación. Lejísimo de aquel 12 que habíamos visto. Pero si no hubiera sido por diciembre, terminamos casi que en cero. Porque en diciembre, solo el mes de diciembre aportó 0,94 de inflación.
Y cuando vemos los 10 primeros productos que contribuyeron a inflación, 7 son agrícolas. Y el primer lugar, seguramente ustedes ya lo adivinaron, el tomate, igual que en enero. Eso fue un asunto coyuntural por el embate climático en agricultura que tuvimos en octubre y noviembre. Pero ya vemos que el tomate está regresando otra vez al mercado y baja el precio. Entonces, la inflación otra vez volverá a estar baja. El propio Banco Central establece que llegará más o menos a un 2%, pero a finales de este año. Entonces, si yo tengo una tasa, como acabamos de ver, de política monetaria del 4% y una inflación de 2%, hay espacio para que el Banco Central baje la tasa. ¿Por qué no lo ha hecho? A pesar de que el equipo técnico del banco lo ha recomendado a la Junta Directiva. Por unas razones parecidas a las que vimos hace un momento. La economía está creciendo bien, pero además el desempleo ha bajado hasta un 6.9%. Pero todos estos datos, chicos y chicas, son históricos. Esto fue lo que ya pasó. Tenemos que empezar a construir y qué se viene hacia adelante realmente. ¿Quién puede mover también las tasas de interés en el mercado, además del Banco Central, con su tasa de política monetaria? Hacienda. ¿De qué depende? De cómo le esté yendo en su captación de impuestos, y si no le alcanza, se va a tener que endeudar. Bueno, el año pasado cerramos con un tamaño de la deuda que pesa un 60% del PIB. Y eso es una muy buena noticia, porque fíjense que en esta gráfica, esta barra que les estoy señalando en el 19, en el 20, era déficit fiscal. No alcanzaba la plata. Los impuestos no alcanzaban para pagar los gastos. Entonces teníamos que endeudarnos. Entonces la siguiente barra, un poquito menos azul. Ya esa es deuda, pagar intereses. Sumando las dos, la gris, venía creciendo aquello. Ya les dije que la ley se negoció en el 18. Entraba en vigencia en el 19 y esperábamos resultados en el 20, pero en el 20 apareció la pandemia. Tuvimos que esperarnos hasta el 21 y ya empezamos a ver superávit en el 22, 23 y el año pasado que cerramos con un superávit del 1.1. La deuda sigue estando ahí, entonces la barra menos azul sigue más o menos del mismo tamaño, pero la gris sí se ha hecho más pequeña, lo que significa que nos estamos endeudando menos. Cuando cerramos el 2021 teníamos una deuda que pesaba casi que un 80% del PIB. Ya vimos que era por debajo del 60%, pero aquí hay dos cosas que explicar también. Una, que el 40% de la deuda del gobierno está denominada en dólares. Entonces, si se cayó el tipo de cambio, eso ayudó a que esto siguiera más pequeñito. Y por otro lado, que cuando crece el denominador de esa fracción, arriba está la deuda y abajo está el PIB. Si el PIB se hizo más grande, eso baja. Aquí está el secreto hacia adelante. ¿Cómo hacemos que el PIB crezca más? Porque eso me va a generar más impuestos y va a generar que el déficit se termine de reducir, pero que la deuda también se haga más pequeñita. El secreto está en cómo crecemos más. Ojalá no un 4, sino un 5 o un 6%. Y con estos números, que Costa Rica crece 4,5, que bajó el desempleo, que tiene superávit primario, que está bajando la deuda, el mundo nos empezó a ver con ojitos de cariño. La línea verde es el riesgo de Costa Rica. Vean que es mayor que Latinoamérica y que el mundo global emergente. En esta época del 22, hoy somos menos riesgosos a los ojos de las calificadoras de riesgo. Incluso nosotros pagamos sobre los Estados Unidos una prima de 198 puntos básicos, o sea, casi 200, o sea, 2 puntos porcentuales. Pero fíjense que países como México, Colombia, Panamá o República Dominicana, que tienen una mejor calificación de riesgo que nosotros, pagan más. Sí, las calificadoras de riesgo no nos han dado el premio de ser grado de inversión, pero el mercado sí. No solamente porque la inflación bajó y bajaron las tasas y subió el precio de los títulos, sino que con nuestra propia cosecha, todos estos datos macro positivos que acabamos de ver, a los ojos del mundo Costa Rica es menos riesgoso y ahora es más atractivo. Pero sí hay una serie de retos.
¿Cómo que crecemos al 4,5% y los impuestos solo crecen al 2%? Aquí hay que ver una serie de cosas. Una de ellas es que al caerse el tipo de cambio, las empresas tienen pérdidas y eso generó un hueco. Pero los diputados bajaron el marchamo que está aquí metido en impuesto a la propiedad, hicieron un hueco también. Porque si en realidad vamos y vemos cómo está creciendo la economía, un buen indicador es ir a ver el IVA interno, porque son compra y venta de bienes y servicios. Yo cierro el mes, hago la declaración y mando a pagar 15 días y a unos días después Nogui está publicando esta tabla. Vean cómo la economía, bajo ese parámetro, crece 5,6%. El problema es que nos estamos comiendo los ingresos por otras cosas, como decisiones legislativas de bajar el marchamo. Y de nosotros tal vez uno a uno dice, qué dicha, me bajaron el marchamo, pero eso lo sentí el primer año. Ya el segundo año, voy a comparar el segundo año con el anterior y entonces no voy a ver ninguna rebaja. Ahora, no se puede seguir bajando el impuesto porque comprometemos la salud de las finanzas públicas. De tal manera entonces que por ahí están los retos. ¿Cómo hacemos para que esa masa de gasto se pueda seguir logrando? Pero no todo es ingresos, hay que ver el lado de los gastos. Y el año pasado, el gobierno le ajustó el salario a los empleados públicos, lo que incrementó los gastos. La sala cuarta dijo que había que pasarle una plata a FODESAP obligatoriamente, entonces eso aumentó los gastos. Y hubo también un detalle que sí es de recibo. Hackearon Recope y Recope en diciembre no pudo pasar la plata del impuesto único a los combustibles, que es la tercera fuente de impuestos de este país, y la va a pasar hasta ahora, hasta el 25. Entonces, quedamos un poco medio jodidos, ¿verdad? Ese año. Pero bueno, este año podemos recuperar ese dinero. Vean lo complicado que es llevar la cosa pública por buen camino, ¿verdad? Entonces, esto nos alerta, nos señala que tenemos que tener claro cuál puede ser el futuro del país, pero en temas de impuestos esto va a ser importante. Yo ya casi estoy cerrando mi presentación y les cuento un poco del tema de tipo de cambio y luego cerramos con algunas consideraciones. El tipo de cambio es otro precio más de la economía. Si faltan dólares, suben los dólares. Si sobran dólares en la economía, baja su precio. Ustedes recordarán que en la primera parte del 2022 subió el tipo de cambio de 500 a 700 colones porque no había tantos dólares en la economía. Hoy es diferente. Hoy tenemos 14,000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales, razón por la cual, si el tipo de cambio quiere subir, el Banco Central va a salir a vender porque tiene inventario y va a sostener que el tipo de cambio no se le desordene como en el 2022, sino que vaya suavecito, que vaya suavecito. ¿Y por qué no le sirve la loquera esa? Porque si el tipo de cambio sube muy rápido, nos vuelve a pasar lo del 22. Que todas las cosas que traemos de afuera salen más caras y la inflación en donde terminó en agosto de ese año, 12%. Y una inflación de esa naturaleza golpea a las clases más necesitadas del país, no nos lo podemos permitir. Entonces estoy seguro que el Banco Central va a administrar el tipo de cambio. Pero por otro lado, tuvimos una oferta muy grande de dólares, por eso se cae el dólar, vea, desde 700 se cae, y esa oferta viene de turismo, de exportaciones, de los créditos que pone o trae de afuera el Ministerio de Hacienda y las zonas francas. Pero ya dijimos que las zonas francas van a crecer menos, sobre todo si Trump trata de llevárselas para allá, menos dólares. Fondo Monetario Internacional, ya esa fuente se acabó. Ese programa se acabó, ya el fondo no nos va a dar más dinero. Eurobonos, se acabaron el año pasado, no hay para este año, menos dólares. Turismo, Martí Jiménez, el presidente de Canatur, nos contaba en una actividad hace unos días atrás y ya se están empezando a ver reportajes al respecto, que como el país está muy caro por este tema del tipo de cambio, el turismo se está encogiendo. Para efectos de tipo de cambio, que es el capítulo en el que estoy, es menos dólares. De tal forma que, bueno, perdón, y si a eso le agregamos que ya estamos viendo que las operadoras otra vez están empezando a comprar afuera,
activos y para poder comprar activos afuera tienen que comprar dólares, ciertamente creemos que el Banco Central va a atenuar el crecimiento del dólar, pero no puede ir en contra del mercado. Entonces va a tener que soltar, sobre todo si la inflación va a llegar a 2-3% a final del año, el tipo de cambio lo va a tener que acompañar. Entonces, si estamos esperando un 3% de inflación, al turista y al exportador le tenemos que compensar eso con una depreciación del colón o lo que es lo mismo, un aumento en el tipo de cambio de 3%, 3 por 5, 15. Estamos en 510, súmele 15, 525 es nuestra estimación para finales del año. Vino Marco Rubio a la región, a muchos países les fue complicado. En el caso nuestro salimos más o menos bien librados y de aquí salen algunas cosas positivas que el país podría aprovechar y tal vez ese 4.1% de crecimiento para este año pueda ser mejor. Vino a 5 países, cada país traía agenda común para todos, migración y narcotráfico, pero en cada uno de los países traía un tema especial. Panamá, el canal. En El Salvador, présteme la cárcel para mandar gente. Y a Costa Rica, eso fue lo más extraño, a Costa Rica le puso un tema muy especial. Dijo, además de migración y de narco, Nicaragua. Y entonces cierro, chicos. El crecimiento del país va a estar muy definido por lo de las zonas francas que está asociado a nearshoring, a inversión extranjera directa y su impacto en tipo de cambio. Pero mientras no tengamos claro qué quiere hacer Trump, está difícil tomar una decisión de si acelero o no acelero el rumbo del carro, porque está lloviendo y hay neblina afuera. Hay que ser prudentes. Estamos en año electoral, también se traban las cosas. ¿Cómo le va a ir al gobierno en el financiamiento? Eso también es una nebulosa para el año. Y luego está el tema del grado de inversión. Estamos muy cerca del grado de inversión. Fitch nos mejoró hace un par de días la calificación. Estamos solamente a 2 escalones de llegar a ese club exclusivo. Pero si llegamos a ese club exclusivo, chicos, aquí están los retos para la asociación. Porque la asociación genera sus recursos, sus excedentes de 2 fuentes, los créditos y la inversión. Si esto sigue así, la inflación baja y el Banco Central baja las tasas de interés, pero tenemos grado de inversión, el gobierno puede ir a financiarse afuera en mejores condiciones, bajando las tasas. Entonces, ¿con qué tasas nos vamos a quedar? Estratégicamente habrá que ver, para no perder competitividad en la asociación, si se bajan las tasas de interés. Ya algunas han empezado a hacerlo. Y también tenemos el reto de que se nos encoge la rentabilidad del portafolio de inversiones. ¿De dónde vamos a sacar los excedentes? Vamos a tener que hacer un trabajo estratégico importante, ¿verdad? Para lo que queda del año. Y cierro con el tema de Nicaragua, nada más, para que no nos quedemos con el clavo. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos metieron a nosotros el tema de Nicaragua? ¿Por qué no vinieron a hablar nada más de Costa Rica? Bueno, porque Trump y Rubio quieren utilizar el prestigio diplomático, democrático, de estabilidad que tiene Costa Rica, comparándolo con Nicaragua. ¿Y qué fue lo que dijeron posterior a la visita? Los beneficios que los Estados Unidos hacen a sus países amigos es porque son respetuosos de la democracia y del derecho. Y Nicaragua no lo es una dictadura. Entonces queremos sacarlos del CAFTA. Para poderlo sacar, todos los miembros tienen que votar. Pero créanme, para todos los otros miembros, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, doblarle el brazo para que voten es facilísimo para Estados Unidos, pero muy fácil. ¿Cuál es la preocupación? Que si esto llega a ocurrir, la condición macroeconómica de Nicaragua, que de todas maneras siempre ha sido complicada, se puede empeorar. Y ya sabemos que cuando las cosas empeoran allá, la migración se viene para acá. Primer tema. Segundo tema, que es el que más me preocupa. Si Ortega ve una amenaza de esa naturaleza, hace lo que ha hecho en otras oportunidades. Nos cierra la frontera.
y no vamos a poder exportar el resto de Centroamérica como nos ha ocurrido en otras oportunidades. Esa, señores, es mi preocupación. Nos dieron, Johanny, una horita, nos quedan como unos 6 minutitos por si hay alguna consulta, alguna pregunta adicional. Les agradecemos muchísimo que nos hayan regalado este ratito de sus valiosísimas vidas y estamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias, Vidal. No veo preguntas ahí en el chat. Me imagino que la audiencia tiene muy claro todo. Y no me queda más que agradecerte la exposición que nos has brindado y esperar este 2025 que podamos seguir trabajando para poder estratégicamente lograr un portafolio de inversiones y al igual, o sea, no solamente del lado de la cartera de inversiones, sino también desde el punto de vista de la cartera de crédito, ¿no? Nuevamente, Luis Alfredo, gracias por la colaboración también y Vidal, excelente presentación. Si no hay preguntas, entonces los puedo despedir acá y muchas gracias a todos los que se han conectado. Muy amable. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao. Muy amables. Chao.